Lunes de salud mental, como siempre en este Ciudadano ADN, hace ya muchos años que por suerte tenemos la posibilidad de generar conversaciones que además quedan disponibles luego en las plataformas digitales y que tienen que ver con la contingencia y con esas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo, porque ya hace mucho tiempo dijimos, no, está bien no estar bien, hay que hacerse cargo, hay cosas que requieren solo un hombro, una oreja, alguien que los escuche, el apoyo de una red, hay otras que requieren tratamientos, intervenciones, terapias con profesionales, y por eso nosotros queremos la orientación cada uno de estos temas. Y hoy vamos a hablar de algo que con este regreso a clases, por cierto, que está puesto en discusión básicamente para ver qué tal se implementó. Estamos hablando de la nueva normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares al interior de las salas de clase. Veía el otro día, por ejemplo, que hay colegios que pusieron como en tela una especie de colgadores, así las mujeres me van a entender, los colgadores que ponían de tela atrás de la puerta para colgar las cosas del baño, o zapateros colgantes. Sí, zapateros, esa misma lógica con el número de lista del alumno. Y ahí iban poniendo los celulares, por ejemplo, los dejaban en un costado. Hay otros que tienen lockers, hay otros que tienen cajitas especiales. Bueno, de alguna manera un canastito con un número de identificación. Se están ahí implementando estas distintas medidas, pero el trasfondo es lo que nos importa, y por eso está con nosotros la directora de Psicopedagogía de la Universidad Mayor, Carolina Salamé. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, Carolina. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos hablado mucho del uso de los celulares respecto a la adicción que generan los jóvenes, a la distracción que puede generar, pero a lo mejor poco también respecto del proceso educativo que se puede ver interrumpido cuando los jóvenes están metidos en un dispositivo móvil porque están solucionando rápidamente preguntas, por ejemplo, pero sin adquirir el conocimiento, ¿no? Así es. Y efectivamente así los estudios también lo demuestran. Todos aquellos niños, niñas y adolescentes que están durante el periodo escolar pendientes de sus celulares, los estudios demuestran que los procesos cognitivos como la atención y la memoria de trabajo disminuyen, y eso hace que efectivamente no presten atención y tengan un periodo de concentración que les va a permitir adquirir el aprendizaje para poder utilizarlo en el momento que sea adecuado. Y por tanto, esa es la importancia que tiene. Los estudios incluso demuestran que aún teniendo el celular boca abajo, pero sobre el escritorio, va a provocar igualmente una distracción en los estudiantes, y eso hace que se dispongan al proceso de aprendizaje de manera distinta. Hasta ansiedad. Ahí, sí. Genera ansiedad, sí, ¿cierto? Desconcentración, porque están pendientes si le llegó alguna notificación, si los papás les escribieron, y eso hace que efectivamente, como les decía, no presten atención. Por lo tanto, su periodo de concentración va a ser mucho más lábil, va a tener un menor periodo de concentración, y eso va a afectar al proceso de aprendizaje, el estar dispuesto, el estar motivado para recibir ese nuevo aprendizaje. Y los estudios entonces demuestran que la prohibición, ¿cierto?, de esta tecnología hace y ha afectado incluso a que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. Carolina, entendiendo que estamos en... La ley está vigente, ¿no? Empezó ya a practicarse, pero hay un periodo de ajuste, sobre todo evidentemente el periodo inicial. Pero así como está la ley, ¿te parece que va al fondo del tema? ¿Te parece que es una ley adecuada? ¿Que hay disposiciones adaptables o alguna otra que podía haber estado, por ejemplo? Sí, creo que así como está planteada la ley, me parece que se enfoca principalmente a beneficiar a los estudiantes, yo diría en 4 aspectos fundamentales. Como les decía, primero mejora el rendimiento. Al estar con mayor periodo de atención, mayor disposición al aprendizaje, va a hacer que el niño vaya adquiriendo estos aprendizajes, trasladarlos a la memoria, porque es desde ahí donde se recupera la información, ¿cierto?, para ir dando respuesta al proceso educativo. Pero también fomenta la socialización. Claro. El poder, el no tener relaciones reales. Exactamente, el no estar atento al celular me permite mejorar las relaciones interpersonales, establecer comunicación con mis pares, tener una comunicación cara a cara, y eso beneficia la autonomía, la independencia, las relaciones, como les decía, interpersonales, y a aprender a desarrollar la empatía, por ejemplo, y ser capaces de resolver aquellos problemas o dificultades que se dan dentro de la convivencia escolar.
Estamos en un periodo, de hecho, bien complejo porque es el proceso de adaptación, ¿no? Ya a los colegios vienen entrando a clases chiquillos desde fines de febrero, de manera paulatina. A estas alturas ya creemos que están todos en clase, por lo menos a lo largo del territorio nacional, es lo que proyectamos. Pero uno piensa, ¿cómo poder hacer que este proceso sea más fácil? Tanto para los niños, es un desafío para los profesores y los educadores, pero también para los papás o para los adultos responsables, para ser parte de que sea más sencillo. Porque tú recién mencionabas, a veces están viendo si es que los papás lo llaman. Cuando uno iba al colegio, el papá no te llamaba, y a menos que uno tuviera emergencia, era desde la inspectoría que llamaban al papá al trabajo y uno llegaba y solucionaba la situación igual. Digamos que no hay cosas que los papás de manera tan urgente tengan que estar hablando con el niño todo el día, ¿no? Así no como, debería. ¿comiste la colación? ¿Te tomaste? Eso se lo pueden preguntar cuando salga a la 1, a las 4, a las 6, no sé, ¿o no? Sí, efectivamente. Yo comparto contigo, Sandra. Yo creo que esto implica un trabajo conjunto, porque en el fondo la peor tarea se la va a llevar el colegio, que va a tener que implementar esta ley y va a tener que establecer dentro de su reglamentación interna, ¿cierto?, todas las excepciones, cómo se van a llevar a cabo esas excepciones que están establecidas, ¿cierto? Cada establecimiento en la ley, define las excepciones. Cada establecimiento. Estas excepciones que están contenidas en la ley y cuáles van a ser en el fondo las sanciones que los estudiantes van a tener, ¿cierto?, en caso de que esto no se cumpla. Por lo tanto, aquí es un trabajo conjunto, no solo la responsabilidad del establecimiento educacional. Muchos padres y apoderados piensan y creen que la primera responsabilidad es del establecimiento educacional, pero no podemos olvidar que el primer agente socializador de todo niño y niña es la familia, y por lo tanto desde ahí los padres y apoderados cumplen un rol fundamental de poder apoyar, ¿cierto?, esta implementación. Y no decirle, por ejemplo, al hijo, no sabes que llévalo nomás escondido, nadie se va a dar cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo logramos? O le compro un segundo celular. Es que yo te iba a comentar eso porque ahí vamos con una pregunta como de origen, ¿no? O sea, no, que no puede usar el celular del niño, ya, pucha. Pero ¿por qué tiene celular el niño también? Además, pues claro. O sea, ¿por qué un niño de 7 años tiene un celular, po? Es que, ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que hemos, durante la pandemia, y que fue un hábito, ¿cierto?, que se adquirió en ese periodo, y siento que los padres y apoderados no han tenido las herramientas ni el proceso de educarlos, ¿cierto?, respecto a ¿qué implicancias tiene el uso de estos dispositivos? Claro, entonces, tampoco es demonizar el dispositivo como tal. Exactamente. Entonces, muchos padres accedieron a entregarle estos dispositivos a los hijos. Podemos encontrar múltiples factores. Claro. Y no fuimos capaces, ¿cierto?, de poner atajo a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y ustedes lo han evidenciado. Estos niños, por ejemplo, que hacen pataletas, cuando los padres le quitan el celular. El dispositivo. Hijos que agreden también a sus padres, que se les quita el dispositivo, es porque han generado una adicción a esta herramienta. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace el papá? Para no tener problemas, para no tener discusiones y para tratar de que la relación familiar sea lo más armónica posible, vamos accediendo a todas estas cosas, y que no supimos, creo yo, como padres, poner atajo oportuno a esta dificultad y poder educarnos, ¿cierto?, sobre los beneficios que tiene el no uso de estos dispositivos. Si los estudios, hay miles de estudios y está demostrados todos los beneficios que trae, pero muchas veces para el papá es, perdón que lo diga, pero es más cómodo, sí, claro, ¿cierto?, sí, tratar de evitar tener una discusión con mi hijo, y creo que nos fuimos a un extremo que en un momento no fuimos capaces de controlar. Por algo surge también esta ley. Sí, claro. Una ley. Hemos llegado a generar, exactamente, hemos llegado a generar una ley de prohibición. Y mi pregunta está, ¿por qué tenemos que prohibir? ¿Por qué no tratamos o logramos evitar y ver el lado positivo
del no uso de estos dispositivos. Educar finalmente. Pues, Educar. y enseñarlos a utilizar también, porque ahí hay otro lado, otra arista, ¿no? El tema del control parental, que uno lo conoce así como concepto, pero no sé si lo usan tanto. El enseñar cómo sacarle partido. Hoy día, gracias a la inteligencia artificial también, vimos que todos nos vimos golpeados por la tecnología y siempre va un paso adelante y nos cuesta adaptarnos. Pero probablemente si hubiese más educación ahí, que es un gran debe que tenemos en términos digitales. En cómo educamos en estas habilidades digitales que son necesarias, porque fíjense que la ley plantea una excepción, que es que se pueden utilizar estos dispositivos digitales para actividades curriculares o extracurriculares, siempre y cuando estén autorizados por el director del establecimiento educacional. Y si vemos, profundamente la ley dice que la prohibición, creo yo, bajo mi perspectiva, afecta más a los estudiantes preescolares y escolares, porque hace una excepción la ley. Dice que para aquellos estudiantes que están en la enseñanza media, estos reglamentos internos de los establecimientos educacionales podrán determinar ciertos momentos, horarios o espacios en que los estudiantes, entendiendo que son más grandes, que son más autónomos, ¿cierto?, podrían ocupar estos dispositivos, obviamente teniendo claro que su incumplimiento va a tener consecuencias. Bueno, de hecho la autoridad ha dicho que esta es una ley que prohíbe el uso de dispositivos, pero que regula de alguna manera estas excepciones, ¿no? Y a grandes rasgos, es como una excepción. Las excepciones dan cuenta de necesidades educativas especiales, cuando el dispositivo funcione como ayuda técnica certificada, lo que mencionabas, emergencias o catástrofes, condiciones de salud que requieran monitoreo médico, uso pedagógico en educación básica y media cuando la actividad lo requiera, seguridad personal o mediante solicitud fundada y temporal por parte del apoderado. Son algunas de las excepciones. Y yo creo que la reglamentación interna que establezca los establecimientos educacionales va a tener que ser tan específica, tan detallada, para no volver a estas excepciones en que definitiva, y yo escuchaba el otro día en un reportaje en la televisión también algunos profesores, ¿cierto?, que estaban en contra. Entonces mi pregunta es, bueno, si les estamos pidiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes que estén con una mejor disposición, ¿cierto?, frente al aprendizaje, ustedes saben que los adultos son modelos de referencia a sus niños. Sí. Frente a los niños. Entonces también ahí, así como les pedimos a nuestros estudiantes que estén dispuestos para el aprendizaje, bueno, el profesor también debería estar dispuesto para generar un proceso de enseñanza que sea atractivo, interesante, motivador. Claro. Y que invite al estudiante, ¿cierto?, a adquirir los nuevos aprendizajes que son tan importantes. Y a recordar que las reglas son para cumplirlas, además. Además que estamos hablando de temas que son a mediano o largo plazo. Digo, ¿por qué? Porque alguien dirá que lo que esto repercute en el tipo de estudiante, y yo me atrevería a decir hasta el tipo de ciudadano que tenemos más adelante, es súper importante. No es la demonización del artefacto por el artefacto, sino tiene que ver con el vínculo que después va a ocupar el teléfono igual, cuando sea más grande va a ocupar la tecnología igual, y bienvenido que así sea. Pero hay una edad absolutamente clave respecto a lo cognitivo y a las relaciones humanas. Efectivamente, Cristian, porque... Tengo amigos, ¿a cuántos conocí? Ninguno. Sí, claro. Si hablamos desde la perspectiva del neurodesarrollo, todos nacemos con nuestras capacidades cognitivas preparadas, ¿cierto? Pero estas habilidades cognitivas no están desarrolladas. Entonces depende mucho de las experiencias que tenemos, ¿cierto?, de las relaciones que establecemos con el resto, de cómo enfrentamos el contexto que nos rodea. Todo ese contexto va a ir nutriendo, ¿cierto?, este potencial cognitivo. Por lo tanto, mientras más interferencias tengamos, obviamente va a limitar que sea un adecuado desarrollo, y por eso nos encontramos desde un niño que no pone atención y no se concentra en clases, desde niños que pasan todo el recreo y ha fomentado el sedentarismo, ¿cierto?, jugando estos videojuegos que bajan en los celulares, y también creo yo que ha afectado mucho las relaciones familiares y cómo nos relacionamos con el resto. O sea, como padres y apoderados tenemos que entender que el establecer comunicación con mi hijo o mi hija es fundamental. Saber cómo le fue en el colegio, preguntarle cómo estuvo el día, qué aprendió, qué vivencias tuvo,
también el celular nos ha cortado esa relación, esa conversación con nuestros hijos. Yo creo que a ustedes les ha pasado cuando uno sale a almorzar los fines de semana. A mí me toca mucho, ¿cierto?, ver familias completas que están almorzando, pero están todos, incluyendo al papá y a la mamá, ¿cierto?, con el celular, y no generamos ninguna interacción. Por lo tanto, desde ahí vuelvo a insistir, el educarnos y el generar y el ser capaces como papá de generar estos espacios, de poder hablar con nuestros hijos, de conocernos un poco más, de saber cómo están, cómo les está yendo en el colegio, qué les está pasando. Por eso hoy en día... ¿Cómo se llama tu amigo? Exactamente. ¿Cómo se llama tu amiga? Es muy importante saber. Por eso tenemos tantos problemas de salud mental. Siempre digo lo mismo. ¿Cómo se llaman los mejores amigos de tu hijo? Exacto. Y hay un montón de papás que no saben. No tienen idea. Saber quiénes son, con quiénes se juntan. Es un problema del adulto muy severo. O sea, sí. No sé, porque tenemos que saber, después, además conocerlo, porque los niños lo dicen. A veces nosotros no escuchamos. No escuchamos porque llega, no, que hablé con la Lisa, por último te va a sonar. Pero Exacto. el niño lo cuenta. Sí, es uno el que muchas veces no presta atención. Por supuesto. Y es sumamente importante. Y siento que ahí como quizás como sociedad hemos fallado un poco, porque hoy día los niños, niñas y adolescentes necesitan adultos presentes. Claro. Que estén ahí, ¿cierto? En el control, en la raya, en la cancha. Sí, Sandra, tan importante. Los niños después cuando son más grandes lo exigen o le dicen, pero es que tú no me pusiste límite. Fíjate que uno piensa que está haciendo lo fantástico. Exactamente, nosotros nos hemos dado cuenta, yo que trabajo hace muchos años en el ámbito universitario, nos hemos dado cuenta cómo necesitan los adolescentes o los jóvenes que entran a la universidad el rayado de cancha. Los límites, las normas claras, y saber, ¿cierto?, que si tú no cumples esas normas, tiene una consecuencia. Claro, y me tengo que hacer responsable de la consecuencia, porque además hoy en día nos enfrentamos también con muchos niños, niñas y adolescentes que tienden a responsabilizar a los otros, al contexto de los errores, ¿cierto?, que ellos cometen. Entonces, desde ahí yo creo que el efecto, obviamente, como dicen ustedes, se está recién implementando esta ley. Hay un periodo en donde se les ha dado a los establecimientos educacionales para generar estos reglamentos internos. Por lo tanto, yo creo que los beneficios y el cómo se está bajando esta ley, lo vamos a ver en un mediano plazo. Bueno, recordar solo que el Ministerio de Educación ha aclarado que durante el primer semestre va a ser precisamente implementación, gestión, manejo de esta nueva normativa, y en el segundo semestre va a empezar el proceso de fiscalización, que también va a ser súper importante. Nos escribe Mabel, nos cuenta que ella le tiene horarios, por supuesto, a sus hijas en vacaciones y que se acorta durante la época escolar. Y sobre la ley dice que no está de acuerdo con que se use ni siquiera para fines pedagógicos, porque hay niños que no tienen celular. Los establecimientos deberían tener sala de computación o tablet. Claro, eso sería el ideal, porque efectivamente hay colegios donde todos los niños tienen celulares y además las salas tienen sala de computación y además tienen tablet en la sala, y hay otros donde no, y ni siquiera un porcentaje importante dentro de alumnos va a tener esa posibilidad. Entonces me parece que tiene que ver como con cada una de las realidades. Y te quería preguntar, a propósito de lo que hemos estado conversando, Carolina, estamos con Carolina Salamé, directora de Psicopedagogía de la Universidad Mayor, en términos de lo cognitivo, de la educación, del aprendizaje. Porque además no hace mucho salieron estudios que dieron cuenta de que esta generación es la primera generación que tiene un coeficiente intelectual más bajo que la anterior. O sea, los chiquillos no están desarrollando su inteligencia, sus conocimientos, y tal vez por eso, porque tienen respuestas fáciles, pero que terminan siendo desechables, ¿o no? Es solo información como que va de un lado para otro, no se nutren, no sé. Es que es información esporádica la que reciben. Piensa que si afecta el aprendizaje, por lo que yo les decía, porque nosotros nacemos, ¿cierto?, con estas habilidades cognitivas, pero estas habilidades cognitivas se van potenciando, se van nutriendo en relación, ¿cierto?, a lo que vamos experimentando, con el contexto que estamos, ¿cierto?, eso de aprender a aprender. Exactamente, en el día a día. Lo mismo que les decía yo, el sedentarismo, que afecta el mal dormir. Estos niños que se quedan, ¿cierto?, hasta altas horas de la noche jugando y no hay un control, tienen un mal dormir que también va a afectar en el aprendizaje. Hay niños que se quedan dormidos durante la jornada escolar porque han estado hasta altas horas jugando. Entonces, obviamente, Sandra, todo eso va a afectar. El sueño
afecta, si tú no tienes un buen dormir, va a afectar porque vas a estar más cansado, ¿cierto? Te vas a disponer al aprendizaje ya cognitivamente más agotado, afecta la atención, la concentración, la memoria, que es el mecanismo que yo voy a recurrir para ir no solo adquiriendo el nuevo aprendizaje, sino que todos aquellos aprendizajes que ya he adquirido en algún minuto, ¿cierto? Voy a tener que acudir a ellos para poder ponerlos, ¿cierto?, a prueba para el contexto del nuevo aprendizaje que se está realizando. ¿Ya? Durante los recreos está demostrado que, por ejemplo, el deporte, el que los niños estén en actividad física o hagan juegos, el movimiento también ayuda a que a nivel cognitivo yo me disponga de manera distinta al aprendizaje. Por lo tanto, todas las consecuencias que demuestran los estudios, obviamente va a afectar, si no es menor. Si comparamos con otras realidades, otras culturas, no sé si tienes esa info, pero también hay un tema de control con estos dispositivos, ¿no? ¿Sabes de eso? En otros países sí también funciona de la misma manera. Hay otros países. Hay países donde son más radicales. O sea, sí, hay lugares donde no se puede. Hasta los 12, 15 años. Exactamente. Hay países que están... Australia, Nueva Zelanda. Sí, Finlandia también. Hay otros países que sin lugar a dudas están mucho más avanzados en esta materia en relación a nosotros. Y tiene que... creo yo también tiene que ver con un tema cultural también. Y desde ahí... El tema de la resolución rápida, ¿no? O sea, tiene que ver con las tecnologías en general, pero con la resolución de todo rápida. Inmediato. Sí. Hoy día nos enfrentamos... Después hay un tema de ansiedad gigante. Exacto. Porque cuando el proceso... Porque quieren todo ahora. Porque quieren todo el tiempo. Todo ahora. Ansiedad, incertidumbre, y eso hace que efectivamente los niños o muchos niños tengan problemas de salud mental o caigan en situación de depresión. ¿Por qué? Porque queremos lo rápido, lo inmediato, lo simple, lo fácil. Entonces, de repente, cuando los niños tienen que hacer una tarea, ChatGPT, inteligencia artificial, y no estamos realizando este proceso, ¿cierto?, psicoeducativo con toda una comunidad, porque si ustedes me preguntan, nosotros en la universidad también obviamente estamos un poco más avanzados en el uso de la inteligencia artificial, pero nos han capacitado y hemos tenido múltiples capacitaciones para poder aprender a utilizar estas herramientas como la inteligencia artificial en beneficio del aprendizaje y en cómo podemos generar en los estudiantes estas habilidades que hemos perdido, como el análisis, claro, la reflexión, la argumentación, el pensamiento crítico, el tener una postura frente a un tema determinado y poder defenderlo. Repiten lo que vieron o lo que leyeron en TikTok. Sí. Básicamente. Erika nos dice, por ejemplo, a mi hija le di permiso para usar redes después de los 16. Claro, ella habla de redes en particular, que ahí también hay un mundo, ¿no? Redes a partir de los 16 porque de verdad ella es muy sociable. Creo que no lo necesitaba, dice Erika. Y ahí también hay un punto respecto a la gente que es más introvertida. Y a la gente que es más introvertida y de pronto le cuesta el contacto, a veces encuentra una facilidad en el contacto que no es físico, y le cuesta un mundo después volver a ese tipo de actitud. Exactamente, Cristian, pero tenemos que, yo creo que como papás, preguntarnos por qué, ¿cierto?, mi hija o mi hijo tiene esa dificultad y cuáles son, en el fondo, cómo yo puedo ayudarlo, cuáles son las herramientas que yo le puedo dar a mi hijo. Tiene que un proceso también. Exactamente, que es introvertido, y cómo genero entonces quizás el apoyo de un profesional externo que le dé herramientas para poder socializar con sus pares. Porque por muy introvertido, tú necesitas hacer contacto con los otros. Si uno vive en una sociedad. Con tus pares. Y fíjate que, claro, muchos papás acceden al uso, ¿cierto?, de redes sociales, porque también, que no es un tema menor, muchos adolescentes quieren formar parte de un grupo. Obvio, sentirse pertenecientes a algo. Sentirse pertenecientes a ese grupo, y muchas veces entonces, cuando no pertenecen, generamos entonces estas relaciones interpersonales que afectan de una u otra manera la convivencia escolar.
Sí, pues efectivamente, entonces son varios los puntos que nos deja esta conversación. Primero, tener en cuenta que no queremos demonizar ni los dispositivos móviles, ni las redes sociales, ni siquiera la inteligencia artificial, pero tenemos que hacernos responsables nosotros los adultos para dar opciones de educación, acceder a la educación si no la manejamos nosotros, informarnos de fuentes, por supuesto, que sean formales, ¿no? Y reales y verídicas y confiables, pero también en el volver a ser nosotros los que seamos la primera relación de nuestros niños y niñas, no que sea un dispositivo móvil, creo yo, sí, que sean relaciones humanas. Que hace mucha falta. Carolina Salamé, directora de Psicopedagogía de la Universidad Mayor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina.